privilegio especial estar de nuevo en casa después de muchos años. Si puedo tomar un momento personal, ha sido una semana de muchas emociones para mí, como usted se puede imaginar. Viví aquí en mi adolescencia, de los años de la edad de 10 hasta la edad de 17 años, y ha cambiado mucho aquí en este país y en este plantel, pero estos 2-3 días de ver caras muy familiares, de escuchar las historias de aquellos años, ha traído a mí muchas memorias gratas y gratitud al Señor por el privilegio de haber sido parte de la historia aquí y de que esta iglesia de Centroamérica sea parte de mi herencia y de mi formación espiritual también. Muchos saludos de la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos. Invítenme otra vez en el mes de febrero, cuando la temperatura cae y la nieve sube. Muchos saludos también en esta mañana de parte de mi padre, don Alan Wilson. Él tuvo que salir temprano esta mañana de vuelta a casa, pero estuvo con nosotros. Quizás ustedes lo vieron. Estuve sentado a su par mucho en estos días. Don Alan y doña Elizabeth sirvieron 37 años como misioneros para la Iglesia Nazareno en Latinoamérica. 25 años en lo que es ahora la región MAC. 5 años en la República de Colombia, en Sudamérica, y los últimos 7 años de su ministerio en la República Dominicana. Y me comentaba anoche don Alan que el ver la reunión del pueblo de Dios así en este contexto ha sido para él una bendición muy especial. En el año 1958 llegaron al país de Guatemala. Habían 20 iglesias del Nazareno y 2,000 miembros. En un par de años se presentó el Nuevo Testamento en el dialecto quechí, y Dios ha hecho maravillas en el país de Guatemala y a través de toda Centroamérica. Y algunos países en ese año todavía no habían recibido el ministerio de la Iglesia del Nazareno. Y hoy día poder ver a todos los países de Centroamérica reunidos, y también del Caribe y de Sudamérica y de Estados Unidos, esto es solo un saborcito de lo que va a ser el banquete en el cielo, ¿verdad? Y estamos gozándonos. Gloria a Dios por eso. Quizá la pregunta más difícil para mí responder es la pregunta: ¿de dónde es usted? Como ya han escuchado, nací en Guatemala. ¿Hay algunos guatemaltecos aquí? ¿Compatriotas, chapines? Muy bien. Los primeros años pasé en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Parte de mi identidad es como guatemalteco. Pero también viví un año en San Salvador, El Salvador. Así que tengo algo de salvadoreño. Y después los 7 años que pasé aquí en Costa Rica me dio un poco de identidad tico también. Así que cuando me preguntan ¿qué es usted?, digo que soy chapinticoreño, algo así. La realidad es que nuestra identidad la estamos expresando aquí, en este contexto de ciudadanos del reino de Dios, en camino al cielo, gozándonos en estos días de un poco de lo que va a ser la celebración celestial. Damos gracias a Dios por eso. Quiero invitarles a que tomen sus Biblias en esta mañana y en el Nuevo Testamento encuentren el libro de Primera Tesalonicenses. Voy a estar leyendo del capítulo 5, algunos versículos del capítulo 1 también. Y al encontrar el pasaje, pongan ahí el dedo o un pedacito de papel y guarden el pasaje, y lo vamos a leer en unos minutos. Pero antes de leer el pasaje, quiero sugerirles que en esta mañana consideremos una pauta, una posibilidad y una promesa. Una pauta, una posibilidad y una promesa. Una pauta es sencillamente una
verdad, una norma que rige y que nos ayuda en el momento de hacer decisiones. El padre de familia le dice al niño, al hijo, no toque la estufa caliente. Si toca la estufa caliente se va a quemar. Es una verdad, lo anticipa. Si algo es verdad, lo otro es verdad. Entonces el hijo, seguramente usted lo ha experimentado, para probar. Si el papá sabe de lo que habla, toca la estufa y se quema. Sabemos que es verdad. Llega a ser una norma, una pauta en su vida. En este país, algunas pautas, en todos nuestros países, algunas pautas se expresan en regionalismos o expresiones nacionales. Aquí aprendí la frase: camarón que se duerme, ustedes lo saben, ¿no? La vida se mueve muy rápido. Si no dormimos, nos perdemos. A veces hay que nadar contra la corriente y buscar nuestra dirección. Cuando Cristo nos llama a una vida de discípulo de Cristo, de discipulado cristiano, también hay pautas para el cristiano y para el discípulo. Una de las pautas, la pauta principal espiritual que esta mañana quiero sugerir, es que Dios nunca nos pide, nos llama, nos manda, sin que también nos provee lo que necesitamos para ser obedientes a ese llamado. Dios nunca nos llama, nos manda, nos pide, sin que también nos provee lo que necesitamos para ser obedientes a ese llamado. El Señor no es uno de hacer trucos, de pedirnos que nos subamos a una silla y al subirnos a la silla nos quita la silla. Él nos llama a una vida consagrada a Él, a una vida de santidad. Y la pauta que encontramos en la Escritura es que Dios, cuando nos llama, también hace posible que seamos obedientes y que realicemos en nuestra vida y en nuestro ministerio aquello a la cual Él nos está llamando. Esa es la pauta para nosotros. Si esa es la pauta, ¿cuál entonces es la posibilidad a la cual Dios nos está llamando? Eso buscamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y ustedes mantengan ahí su dedo. Yo voy a leer los primeros versículos del capítulo 1, porque es importante saber a quién Pablo está escribiendo estas palabras. Está escribiendo a la iglesia en Tesalónica. ¿Qué tipo de iglesia es? Es una iglesia modelo. Es una iglesia, cuando Pablo piensa en los tesalonicenses, su corazón se goza, porque tienen buena historia con él. Esto es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1. Póngase de pie conmigo para la lectura de la palabra de Dios. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que hayan creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la iglesia a la cual escribe Pablo.
en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, él exhorta a los hermanos. Ahora, ¿qué le va a decir a un pueblo que tiene tan buena reputación, que ha recibido la palabra de Dios, que lo ha recibido con gozo, que ha experimentado una transformación de su vida, sus pecados perdonados, ahora viviendo como discípulos de Cristo, y su fama se extiende por todo lado? Aún a una iglesia como esta, Pablo tiene necesidad de exhortar, porque aunque hayan recibido la gracia de Dios en una medida, todavía les falta algo. Capítulo 5, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno para con unos, para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ahora pongan atención muy especial a estos dos versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque estas palabras escritas hace tantos años, todavía en este día son palabras de relevancia para nuestras vidas y nuestros ministerios. Gracias, Señor, por la verdad de que aún recibiendo el perdón de pecados, aún recibiendo tu gracia salvadora, tú tienes un plan para tus discípulos que los lleva aún más allá, a un nivel de expectativa, a un nivel de experiencia espiritual, donde tú recibes su vida, su corazón, su voluntad y los santificas. En esta mañana ese es nuestro deseo como Iglesia Nazareno, como región MAC, como discípulos de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que escondas al mensajero de la palabra detrás de la cruz para que podamos escuchar sencillamente palabra de Dios. Y al escuchar palabra de Dios, danos oídos para escuchar bien y un corazón receptivo para recibir la palabra y responder con obediencia. Háblanos, Señor, en una manera muy especial y clara en esta mañana, pedimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La pauta es sencilla. Dios nunca pide, nunca llama, nunca demanda de nosotros cosa alguna, sin que también provee la manera que esa posibilidad llegue a ser una realidad en nuestra vida. Ese es el tipo de Dios a quien servimos. Es una pauta de gracia, es una posibilidad de gracia, y va a ser una promesa de gracia también. El versículo 23 es muy claro para nosotros. El mismo Dios de paz, Él ya les ha dado paz. Recibieron el mensaje, recibieron la buena nueva, recibieron el perdón de pecados, han experimentado paz. El mismo Dios que os ha dado paz ahora os santifique por completo. Entiendo que la próxima descripción de todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo realmente tiene que ver con la totalidad de lo que somos como humanos. Yo les acabo de expresar que cuando pienso en mi identidad, es difícil categorizar mi herencia nacional o cultural. Mi identidad realmente está en la iglesia, en el reino de Dios. Pero a través de los años, cuando hemos pensado en cómo Dios nos ha creado y las partes de nuestro ser, las filosofías del mundo han variado. En este tiempo de las escrituras de Pablo, cuando las personas pensaban en la totalidad de lo que era el ser humano,
lo expresaban como ser, alma, espíritu y cuerpo, como si cada uno de esos elementos fuera parte de lo que somos. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, tenemos ser, y tenían una descripción para cada uno de esos elementos. Entonces la oración de Pablo es que, como quiera que nos describamos como humanos, la totalidad de nuestro ser, la totalidad de nuestra humanidad, es la oración de Pablo, que todo sea santificado. Que la santificación no es sencillamente una experiencia espiritual, pero es la totalidad de lo que somos, que Dios está queriendo santificar. Que Dios os santifique por completo, que transforme todo lo que usted es, que lo cambie de tal manera que ahora Él lo pueda guardar a usted irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo recibido perdón de pecados, no habían experimentado la santificación. Y quizás habiendo dado parte de su ser, de su identidad humana a Dios, sometida a su soberanía, quizás faltaba algo en ese sometimiento de quienes eran al Dios vivo. Entonces la oración de Pablo, que todo lo que es usted, que todo venga bajo la soberanía del Dios vivo. Esta es la posibilidad de gracia. Esta es la verdad bíblica a la cual la Iglesia del Nazareno se ha comprometido desde su inicio. Es por este mensaje que Dios nos ha levantado como denominación. Entiendo, hermanos, que es importante buscar la unidad en la fe en el cuerpo de Cristo. Y entiendo muy bien que el cuerpo de Cristo es mucho más grande que sencillamente la Iglesia del Nazareno. Doy gracias a Dios por eso, que Dios no depende únicamente de nosotros para alcanzar al mundo con las buenas nuevas. Gracias a Dios por los otros grupos que también están predicando. Pero si leo bien la historia de nuestra iglesia, de nuestra denominación, la razón por la cual surgió la Iglesia del Nazareno en sus primeros días es porque el mensaje de entera santificación ya no se estaba permitiendo predicar en la iglesia, y que para dar lugar para esta predicación que es céntrica al mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, se formó la Iglesia del Nazareno, y se formó de distintos grupos pequeños que encontraban que tenían la misma fe, la misma teología, la misma doctrina, la misma pasión, el mismo compromiso con el mensaje y la verdad de la santidad. Decidieron unirse. Es una denominación de grupos unidos. Sí buscamos la unidad, pero también es importante para nosotros buscar la unidad con un evangelio de integridad. Podemos buscar la unidad y a veces es fácil dejar a un lado lo que nos distingue, las características únicas quizás de la Iglesia de Nazareno, y por la causa de la unidad decir, bueno, por un tiempo no vamos a predicar este mensaje de santidad, vamos a predicar el perdón de los pecados. Y con todas las iglesias que llevan el nombre cristiana nos unimos en ese esfuerzo. Pero hay de nosotros, hermanos, si dejamos el mensaje de santidad sin predicar. Yo busco la unidad, añoro la unidad del cuerpo de Cristo, y espero ese día cuando en el cielo, por la gracia y la misericordia de Dios, Él reúna a su familia de todos los rincones de la tierra. Pero hoy día la Iglesia del Nazareno existe para proclamar con denuedo el mensaje de santidad cristiana. Nunca nos olvidemos, para eso nos levantó como iglesia Dios en este día. Es un mensaje relevante, como nos dijo anoche la hermana Gunter. El mensaje de santidad es relevante para la cultura posmoderna en la cual vivimos nosotros. Tiene una verdad que el mensaje sin santidad no puede comunicar. Nosotros tenemos algo especial, distintivo,
y hace del Evangelio de Cristo un evangelio de integridad cuando incluimos y hacemos céntrico el mensaje de santidad y la experiencia de la santificación. Yo creo que hay crecimiento en la gracia, que en el momento en que Dios nos perdona nuestros pecados, empezamos a crecer como discípulos, nos metemos en la palabra de Dios y aprendemos quién es este Dios que nos ha perdonado los pecados, quién es este Dios que nos llama ahora a una vida de discipulado cristiano. Aprendemos acerca de Él, tratamos de ser como Cristo, somos discípulos de Cristo, seguimos sus pasos, tratamos de imitar a Cristo, hacemos la pregunta: ¿qué haría Cristo? ¿Cuáles son los valores de Cristo para mí en esta situación? Es un mensaje relevante, pero a medida que crecemos también nos damos cuenta de que Dios tiene en mente aún más para nosotros, sus hijos y sus hijas. Perdón de pecados es algo para celebrar. Gracias a Dios por el momento en que alguien compartió con nosotros la gracia y la misericordia de Dios, nos dio la oportunidad de, en arrepentimiento, hacer una oración al Señor y decirle: Señor, perdóname mis pecados. Y el momento en que Dios recibió esa oración por la sangre de Cristo Jesús, perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Es tremendo, es buena nueva, lo debemos predicar. Pero después de ese momento hay un crecimiento espiritual, y en ese proceso de crecimiento, en esa jornada de crecimiento en el discipulado, llegamos al momento en que nos damos cuenta de que nos falta algo. Tal como la iglesia de Tesalónica recibía ahora esta carta de Pablo y se daba cuenta en esta oración en el capítulo 5, nos falta algo. Recibimos lo que nos trajeron, pero nos falta algo todavía. Y en ese proceso de crecimiento llegamos a un momento de crisis, cuando otra vez tenemos que hacer una decisión de hacer una entrega total de nuestra vida al Señor, un compromiso de todos los elementos de nuestra humanidad. Lo entregamos, lo sometemos a la soberanía del Dios vivo. Después de esta experiencia seguimos en crecimiento. Nadie ha llegado al final todavía. Hasta que nos pongan en la tumba y lleguemos a las puertas del cielo, seguimos creciendo en gracia, según la medida que Dios nos da. Me ayuda a mí un poco entender esta experiencia de la entera santificación con tres palabras: la presencia, la pureza y el poder de Dios. Que cuando Dios nos santifica, cuando la oración de Pablo se hace realidad en la iglesia de los tesalonicenses, primeramente experimentan la presencia de Dios como nunca antes. Dios ha sido siempre presente, pero no siempre al mismo nivel, no siempre en la misma manera. Creemos en la iglesia nazareno que Dios da gracia preveniente, que en la caída del hombre en el pecado, nuestro carácter se cambió, nuestra naturaleza se cambió de tal manera que no es posible para nosotros tener fe en Dios. No es posible, si no es por la gracia de Dios. El Espíritu Santo, que aún en nuestro pecado viene al lado nuestro, nos toca el hombro y nos dice: ven acá, tengo algo para ti. Al hijo pródigo le dice: regresa a casa. Al pecador le dice: yo tengo una respuesta a tu problema. Y en nuestro estado de pecado, de separación de Dios, el Espíritu Santo viene con gracia preveniente, haciendo posible que escuchemos la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, que tengamos fe en Él para poder responder a ese primer llamado. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuche mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando. La gracia preveniente hace posible que nosotros abramos la puerta y que Él llegue a ser Señor de nuestra vida. Dios está presente aún antes de ese momento, y está presente en el momento de llamarnos. Y al abrir la puerta, Él se hace presente en nuestra vida ahora como discípulos perdonados por la gracia de Dios.
pero su presencia no es total. Hasta el momento en que reconozcamos que no le hemos entregado a Dios todo lo que somos, Él tampoco puede darnos todo lo que Él es. Su presencia entonces es parcial hasta el momento de la santificación. Interesante cuando Dios se hace presente con nosotros, que hay un cambio en nuestra vida. Aún en ese proceso de crecimiento como discípulos, cuanto más tiempo pasemos con Dios, más nos asemejamos a Él, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted pasa mucho tiempo con una persona, empieza a imitar a esa persona? ¿Cuántos de ustedes son casados aquí? ¿Tienen maridos? ¿Ok? ¿Mujeres? ¿Esposos, esposas? ¿Cónyuges? Cuantos más años pasan, más parecidos somos. Yo me acuerdo de mi primer año de estudios universitarios en la Universidad de Olivet. Había recién llegado a los Estados Unidos como joven, venía como centroamericano y con todos los ajustes culturales que una mudanza como esa lleva. Pero ingresé a la universidad y en esos años el fútbol, el balompié, no era todavía muy popular en los Estados Unidos. Jugaban fútbol americano y béisbol, pero no jugaban el soccer, el balompié. El segundo año universitario para mí, la universidad decidió que iban a iniciar un programa de fútbol y pidieron que cualquiera con algo de experiencia se inscribiera al equipo. Bueno, yo por lo menos había jugado en la calle un poquito. No era parte de un equipo oficial en la escuela, pero como solemos hacer aquí, ponemos unas piedras en las calles, las porterías, y jugamos al fútbol. Yo tenía un poquito de experiencia, así que fui a la práctica y me pusieron en el equipo. Fui parte del primer equipo de fútbol en la Universidad de Olivet. No me pregunten nuestro récord, pero fui parte de esa experiencia. A veces jugando fútbol uno se lastima y cojea y se nota que el cuerpo ha sufrido un poco. Me acuerdo que pronto después de empezar los partidos de fútbol, la gente empezaba a preguntarme: hermano Brian, ¿se hirió en el partido ayer? ¿Se lastimó? Y yo les decía: no, me siento muy bien, me siento bien. Pero una persona tras otra persona me preguntaba: ¿qué le pasó? ¿Por qué está cojeando? Le digo: no estoy cojeando, estoy muy bien, gracias. Pero cuanto más gente me preguntaba por qué está cojeando, tuve que reflejar y reconocer que yo estaba andando de una manera que las otras personas no andaban, y les parecía a ellos que yo cojeaba. Y al pensarlo me di cuenta de lo que había sucedido. Me di cuenta de que cuando vivía aquí en San José, Costa Rica, una de las cosas favoritas para mí era acompañar a mi padre en las diligencias que él hacía para la iglesia. Él trabajaba en la misión del distrito y aquí en el seminario, y le tocaba casi todos los días hacer un viaje al centro a visitar el abogado o el banco o el real estate o otros negocios. Y después del colegio, de las horas del colegio, a veces me invitaba: Brian, ¿quieres ir conmigo? Entonces nos subíamos al bus, fuimos al centro y caminamos todo por el centro, la calle principal, la calle central, el Paseo Colón, y muchos kilómetros caminábamos. Y yo, con piernas más cortas en ese entonces, tenía que apurarme para mantener el paso de mi padre. Mi padre a una temprana edad había sufrido del polio y tiene una pierna un poco más corta que la otra y músculos en una pierna que no funcionan muy bien. Entonces él desarrolló cierto paso, se mueve muy bien, pero tiene un paso que testifica el polio que sufrió como niño.
Sin darme cuenta, yo había imitado su paso para mantenerme al lado suyo, caminando por las calles de San José. Y había llevado ese mismo paso a la Universidad de Olivet. Y la gente que sabía que jugaba fútbol pensaba que estaba cojeando porque estaba herido, cuando lo que había pasado es que había pasado tanto tiempo al lado de mi padre que caminaba como mi padre. El discípulo de Cristo, cuanto más tiempo pasa con su Señor, empieza a asemejarse a Cristo. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero esa presencia de Dios en mi vida, no en forma parcial, pero en forma completa. Quiero recibir de Dios toda la presencia del Espíritu que Él quiere darme, porque quiero estar cerca de Él y quiero asemejarme a Cristo. Además de la presencia que viene del Espíritu Santo en el momento de la santificación, está también este elemento de la pureza. Hay algo que Dios hace en nuestro corazón en el momento de la entera consagración y de la entera santificación. Un amigo mío tenía un padre que era dentista y solía llenar las caries con distintos metales. De vez en cuando tenía clientes que quería que llenase las caries con oro. Entonces limpiaba el diente, había un hueco ahí donde estaba la carie y tenía que llenarlo, pero no podía sencillamente poner el oro. Había primero que purificar el oro. Si no purificaba el oro era muy débil y iba a tener que rehacer la intervención otra vez. Así que tomaba un tiempo para purificar el oro. El oro se ve muy, muy lindo, pero cuando usted lo toma en su forma natural, hay impurezas en el oro. Y me mostró el padre de amigo cómo él purificaba el oro. Ponía una llama debajo del oro en un contenedor, y con el calor de la llama el oro se derretía. En vez de una piedra, ahora era un líquido. Y al hacerse líquido con el calor de la llama, las impurezas del oro subían a la superficie. Y era notable, se podía ver. Y al subir a la superficie, él quitaba las impurezas del oro. Y repetía el proceso 2 o 3 veces, hasta que al calentar el oro y derretirlo ya no subían a la superficie impurezas. Ahora sabía que tenía oro puro. Necesitamos nosotros como discípulos de Cristo que Dios aplique el fuego de su Espíritu Santo a nuestros corazones para dar a luz, traer a luz las impurezas de nuestro corazón, para que Él pueda limpiar nuestro corazón y dejarnos un corazón puro. La pureza es parte de esta experiencia de la santificación. Y también está el poder. Y hemos hablado mucho ya esta semana del poder del Espíritu Santo. Yo creo que es poder para decirle no al diablo, vencer las tentaciones. No ha sobrevenido tentación alguna sin que Dios también nos dé una salida. Poder para vencer la tentación del diablo. Poder para vivir una vida recta delante del Señor. Poder para testificar a nuestros amigos alrededor. Pero poder, yo creo, también para tener gozo en medio de las tribulaciones. Parte de lo que Pablo decía de los tesalonicenses es: recibiste con gozo en medio de las tribulaciones el mensaje del Espíritu Santo. Yo soy nazareno ahora de tercera generación. La primera generación era mi padre. Se convirtió antes de mi abuelo. Mi abuelo es la segunda generación. Yo soy la tercera generación. Poco conocí a mi abuelo. Lo conocía como un hombre alto. Tenía la estatura más o menos de mi hermano Carlos Sainz. Hombre fuerte. Como viví yo los primeros 16 años de mi vida en Centroamérica, solo cuando hacía una visita corta a la familia en los Estados Unidos conocí a mi abuelo.
Cada vez que regresábamos, y pasaron 7 años sin volver a los Estados Unidos, cada vez que regresaba mi padre tenía que presentarme: este es tu abuelo, tu abuela. Pero yo tengo esa memoria de un hombre alto y fuerte. Tenía este cuadro en mi mente de un hombre que en el jardín con una hacha cortaba leña para el fuego que iba a mantener con algo de calor la casa durante el invierno en Indianápolis, Indiana. Me acuerdo de haber ido al culto, y ahí a una cuadra apenas de donde vivía mi abuelo. Él se salvó muy tarde en la vida, pero Dios hizo en él una obra increíble. Puso dentro de su corazón un gozo que no cesaba. Él comprometió toda su vida al Señor, el Señor lo santificó, y por todas esas partes, en ese vecindario, en esa iglesia, todos sabían el testimonio del hermano Al Wilson, padre de mi papá. En vez de ser un hombre difícil y fuerte y no queriendo saber nada de Dios o de la iglesia, él se metió por completo a este discipulado cristiano. Empezó a imprimir tratados, y los vendedores que pasaban a la casa a tocar a la puerta, él les invitaba a la sala y les daba tratados, y trataba de introducirles, de presentarles a Cristo Jesús. Ya no venían los vendedores a la casa, porque venían para vender algo y recibían algo en cambio. Pero en el culto de adoración, el cambio de vida que había experimentado mi abuelo era tan radical que él no podía contener su gozo. Aún en tiempos difíciles, el gozo no se podía aguantar. En el santuario de Indianápolis habían 2 secciones, y bancas, no sillas, bancas. Y como la cuarta banca, por donde está mi hermano chamaco sentado, se sentaba mi abuelo, y toda la banca se llenaba con la familia Wilson. No tenían nuestro nombre, pero toda la congregación sabía: ahí se sienta la familia Wilson. Y el abuelo, don Alan Wilson, don Al, está ahí al final de la banca. Y en los momentos de alabanza y adoración, como hemos tenido nosotros en esta semana, la música nos lleva al trono de gracia y no nos podemos contener, y algunos hasta que saltan: Señor, ayúdame. Es el gozo, ¿no? Algunos por el peso, algunos porque no somos muy atletas, nos saltamos. Gracias a Dios por el gozo que Él pone en nuestro corazón. Mi abuelo no saltaba, pero cuando cantaban el himno y el gozo le sobrevenía, él se ponía de pie y empezaba a caminar hacia el frente. Y al caminar echaba la mano derecha y sacaba pañuelo blanco. Todos sabían ya que iba a suceder. Llegaba al frente y daba una vuelta a la izquierda hasta llegar a la pared del santuario y después atrás. Y al pasar por su asiento, usted lo veía con el pañuelo y decía: gloria a Dios. Y todos sabían su testimonio, y empezaban las lágrimas. Ahí va el hermano Wilson. Dios ha transformado su vida, no puede contener su gozo. Está caminando, ahora está corriendo, ahora está gritando, y daba vueltas por todo el santuario. Gloria a Dios, decía: gloria a Dios, gloria a Dios, lleno del gozo de Jesús. Yo era pequeño, me daba algo de vergüenza. No puede ser mi abuelo, parte de mi herencia. Pasaron 7 años, no regresamos. Durante ese tiempo sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado de todo el lado izquierdo. No podía ya caminar, no podía ponerse de pie, no podía cuidar de sí mismo. Otros tenían que hacer casi todo por él. Me acuerdo en esa próxima visita, me decía: ya no va a ser igual el culto, ya no va a ser igual.
va a ser menos emocionante, no va a haber tanto gozo. Pero ahí llegamos al santuario, encontramos la banca de la familia Wilson, y en vez de pasarse a la banca, sencillamente traían la silla de ruedas, lo estacionaban al final de la banca, pero en el mismo lugar. Estaba mi hermano mayor Bruce, algunos lo conocen, sentado a la par de mi abuelo y el resto de la familia. Cantamos los himnos, tomamos la ofrenda, y antes de la predicación un especial. En el momento del especial, empezaban las lágrimas. Lágrimas de gozo. Este hombre fuerte y alto que siempre podía por sí solo, cuya vida Dios había transformado de tan radical manera, no podía levantarse y correr alrededor del santuario. Pero lo vi decirle algo a mi hermano mayor, y de repente mi hermano se sale de la banca, se pone atrás de la silla de ruedas y empieza a empujar la silla al frente. Toma turno a la izquierda, atrás, y de pronto está corriendo con la silla de ruedas, y con su mano buena mi abuelo saca el pañuelo. Gloria a Dios, gloria a Dios. La presencia, la pureza, el poder del Espíritu Santo no siempre se evidencia en grandes señales y prodigios, pero a veces en los quietos momentos de tribulación y sufrimiento nace el gozo del Señor en nuestro corazón, y no lo podemos contener. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Esa es la posibilidad. Después de esa experiencia de la santificación hay llenuras. Yo suelo decir un bautismo con el Espíritu, donde Él purifica el corazón, nos llena de su presencia, nos da poder, y después nos sigue llenando en los momentos en que necesitamos un toque especial de su Espíritu, un desafío, un llamado, y no tenemos las fuerzas. Él nos da lo que necesitamos con una llenura especial de su Espíritu Santo. Ahora la promesa, y con esto llegamos pronto a la conclusión. Tenemos una pauta. Dios nunca nos llama sin darnos también la forma de cumplir en obediencia con aquel llamado. La posibilidad para el discípulo de Cristo ser santificado por completo y ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La promesa está en el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dígalo conmigo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No sé cómo es su historia, hermano. La mía es como sigue. El momento de santificación para mí llegó durante mis estudios universitarios. Había crecido, como ustedes saben. Hermano Ezequiel sabe, fue mi pastor en Tibás. Tenía 10, 11 años de edad. Crecí en una familia cristiana. Mis padres estaban totalmente dados a la obra de la iglesia. Era todo lo que yo sabía, la iglesia. Íbamos el domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, viernes culto de jóvenes, todas las otras actividades. Toda la vida estaba organizada alrededor de la vida de la iglesia. Es posible vivir su vida dentro del contexto de la iglesia y no experimentar la santificación de Dios. En el segundo año de mis estudios universitarios, y yo estaba estudiando a ser médico, quería ser doctor, quería ganarme mucha plata. Cuidado con los planes que hace, hermano. Y en uno de los cultos especiales de avivamiento en la universidad, y qué bueno que nuestras instituciones proveen así cultos, donde regularmente el pueblo puede preguntarse:
cómo está mi relación con Dios. Y en uno de esos cultos de avivamiento en la universidad, me acuerdo de que yo buscaba la dirección de Dios, me sentía inquieto, y el predicador nos invitaba al final del culto a pasar al altar y a entregar nuestras vidas al Señor en una forma completa. Usaba para nosotros una ilustración, la ilustración del llavero. Ustedes han escuchado esa ilustración. Sacó su llavero, como el llavero que yo tengo, y empezó a decir: esta es la llave a la casa, esta es la llave a la oficina, esta es la llave al carro, esta es la llave a la habitación de atrás, esta es la llave de la bodega, esta es la llave. Y seguía la lista. Nos decía: su vida es como un llavero. Hay áreas de su vida que son cuartos, como los cuartos de su casa. Imagínese usted que Cristo llega a su casa, toca la puerta, usted le abre y Él cumple su promesa y entra y cena con usted, y usted con Él. Él llega a ser su Salvador. Él es parte de su vida, ha perdonado sus pecados, y están sentados en la mesa del comedor y terminan la comida, y usted le dice: ¿satisfecho? Muy satisfecho, gracias por la comida. Me gustaría ver su casa. ¿Cómo no? Le voy a dar un tour. Empezamos aquí en la sala del comedor. Aquí está la cocina a la par, aquí está la sala con los muebles para sentarnos y visitar un poco. Esta es mi casita. No, me dice: Señor, yo quiero también ver los otros cuartos. Señor, deme un momentito para arreglar, que los chicos no hicieron la cama esta mañana, que están tirados por ahí los no sé qué. Yo quiero ver los cuartos. Bueno, abrimos la puerta. Está un poco sucio el cuarto, pero ahí está, Señor. Está en casa. Lo que tú quieras hacer aquí estamos a la orden. Necesita quedarse una noche, aquí tenemos cama para usted cuando quiere pasar. Y esa otra puerta, esa no, Señor. Mejor esa en otra ocasión, Señor, porque ahí están ciertas cosas que no estamos totalmente listos para mostrarte. Están ahí algunos de los secretos de nuestro pasado, quizás algunos hábitos, quizás las cositas que todavía no le hemos entregado al Señor. Ahí está guardada, por si nos da el antojo de visitar otra vez. Y está con llave la puerta de ese cuarto, y no se puede entrar sino con esta llave. Usted tiene el llavero, y el Señor quiere entrar a ese cuarto. Usted tiene el llavero. Le ha perdonado sus pecados, pero hay esa área en su vida que todavía no le ha entregado al Señor. Para mí, el cuarto de mi futuro. Yo le había pedido perdón a Dios por mis pecados, Él me había perdonado. Estaba caminando con Él, asistía fielmente a la iglesia, iba a la escuela dominical, tocaba la trompeta para la alabanza, pero yo tenía planes para mi futuro que no había sometido al Señor. Y mi futuro era el cuarto que yo tenía con llave. Esa noche se me dio la oportunidad de traer todo el llavero. Ahí está, Señor. Todos los cuartos de mi vida. Ahí están las llaves. Ya no los necesito. No voy a tener nada seguro cuando tú estás conmigo. Tú tienes esta casa, te pertenece. Entra al cuarto, límpiala, haz lo que tú quieras. Te pertenece, Señor. Había llegado al punto donde tiraba las manos al aire y decía: Señor, no puedo. Esta cuestión de santidad, sed santo pues yo soy santo, lo conozco, lo estudié en la escuela dominical, pero no lo puedo hacer. La promesa es: fiel es el que os llama, Él lo hará.
Y al tirar las manos al aire decimos, Señor, no podemos, y Él nos dice, felicitaciones. Eso es precisamente el lugar donde yo te quiero, donde te das cuenta que en tu propio poder y en tus propias fuerzas no puedes llegar a este nivel de mi expectativa. Esto solo es posible con el bautismo del Espíritu Santo, en una vida totalmente consagrada, sometida a la soberanía de Dios, para que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer y a través de nosotros lo que Él quiera hacer. Es como subirse al volcán Irazú y meterse al cráter viejo y tratar de salir. Uno da un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Difícil salir con toda esa ceniza. La vida del discípulo que no está totalmente sometido a la soberanía de Dios es el esfuerzo humano tomando un paso adelante y sintiendo que está tomando 2 pasos hacia atrás. Esta es la cumbre de santidad. Ustedes conocen el nombre de Martin Luther King, líder del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos en los años 50 y 60. En una ponencia muy famosa de el sueño que él tenía, él comentó: yo he visitado la cumbre y he visto la tierra prometida. Quizás no llegue con ustedes, decía, pero mis ojos han visto la gloria del Señor. Aquí estamos en una cumbre. Nuestros ojos ven la tierra prometida. Pero hay de nosotros si regresamos al valle sencillamente con la palabra he visto la tierra prometida. Hay de nosotros si no regresamos con el mensaje yo he visitado la tierra prometida, y vamos todos hacia la tierra prometida. La santidad y la misión no se pueden separar. No vale subir a la cumbre y ver la tierra prometida y volver al valle sin una respuesta a los que están preguntando: ¿y para mi vida qué? Aquí yo vivo en el desempleo. ¿Qué significa la santidad para mí? Aquí yo vivo en una familia quebrantada. ¿Qué significa la santidad para mí? Aquí yo vivo donde no hay agua potable. ¿Qué significa la santidad para mí? Aquí yo vivo donde la tasa de muerte para infantes y madres en el parto es tan alto. ¿Qué significa la santidad para nosotros? Qué bueno que usted haya visitado la cumbre de santidad, pero cómo eso me impacta a mí. Mi oración, que los líderes de la iglesia podamos regresar de esta cumbre con el anuncio: hemos visto la tierra prometida, pero también con el testimonio: hemos bebido de las aguas de los ríos de la tierra prometida. Dios tiene para todos, suple para toda necesidad. La iglesia que se llama iglesia de santidad debe predicar con denuedo, pero también tiene que vivir una vida misional que hace una diferencia real en el valle. Póngase de pie conmigo, hermano. Gracias por su servicio a la iglesia. Gracias por ser un líder. Si no ha encontrado ministerio, siga preguntando, porque para todos hay ministerio en la iglesia. Pero su ministerio tiene poco fruto, a menos que sea un ministerio sometido al poder, la presencia, la purificación del Espíritu Santo. Quizás todos aquí hemos tenido esa experiencia. Si es así, gloria a Dios, le damos gracias a Él. Seguimos creciendo, seguimos con la misión, seguimos edificando el reino. Pero si usted no tiene esa experiencia, acuérdese de la pauta. Dios no nos llama a aquello sin también proveer para nosotros la manera de ser obedientes y de experimentar esa como una realidad, no solamente una posibilidad, como una realidad en nuestra vida.
Hace un par de semanas estuve en una congregación en mi distrito, una congregación de habla coreana. Hay como 12 idiomas en Chicago, en nuestras iglesias. Primera vez para mí visitar esta nueva congregación y observaba al pastor. Y he aprendido a observar al pastor y hacer lo que el pastor hace. Observé cuando el pastor subió al púlpito para presentarme como el predicador de la mañana. Y al acercarse a la plataforma, tomó un momento y se quitó los zapatos y subió al púlpito. Tierra Santa, responsabilidad santa, voz de Dios. Me presentó y yo me acerqué y hice lo mismo. Quité los zapatos. Menos mal que llevaba medias medio nuevas. Esta es Tierra Santa, hermano. Estamos en Tierra Santa esta mañana. Y donde quiera llevemos el mensaje de santidad y la presencia, el poder y la pureza del Espíritu Santo, es Tierra Santa. Y quizás no siempre nos quitamos los zapatos, pero me pregunto en esta mañana si eso no lo podríamos hacer en testimonio a la realización de que estamos en presencia de un Dios santo, que nos llama a una vida santa, a un caminar santo y a cumplir con su misión santa. Si usted se siente cómodo haciéndolo esta mañana, puede quitarse los zapatos mientras oramos. Aquí está preparado para la Santa Cena. Creo que estaría bien, hermano Carlos, todavía pasar, si queremos pasar. Donde quiera que estemos en este lugar es Tierra Santa, pero si usted quiere acercarse al altar en esta mañana, quizás no tiene esa experiencia, no ha recibido ese bautismo con el Espíritu Santo, esta mañana lo puede hacer. Y puede bajar de la cumbre al valle con un testimonio de algo poderoso que Dios ha hecho en su corazón. Quizás quiere venir y solamente decirle gracias, Dios, por recordarme de esta pauta y esta verdad bíblica, de que tú nos llamas a santidad, que llamas a tu iglesia a santidad, que tú siempre provees para que nosotros seamos un pueblo obediente. Vamos a orar. Si quiere venir, pase ahora.